tardes, querida audiencia de la FM 93.5, la radio de la gente. Aquí estamos en contacto, que se emite todos los martes a las 16 horas. Quienes habla Susana Rossi, operador y musicalizador en los controles, Francisco, siempre presente. Y aquí en este día, martes 12 de mayo, año 2026, en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina, compartimos un encuentro con nuestro queridísimo amigo, el ex fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, Gustavo Gómez. En el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. El primero es la asistencia de nuestro querido fiscal al 15º Congreso Nacional Indígena que se realiza en el este de Salta, donde fue convocado e invitado y nos va a contar acerca de este evento tan importante que quizás no es conocido, pero como ya les decía, es el 15º Congreso Nacional Indígena que se hace en la República Argentina. Y el otro tema, que es un tema muy candente, es el tema de la reforma de la ley de glaciares y los amparos y medidas cautelares que se pidieron, que no solamente está concentrada en las noticias que nosotros escuchamos de tanta gente que se sumó a este reclamo, sino nos va a informar además que han habido cuatro reclamos provenientes de distintos lugares. Así que vamos entonces con este programa, vamos entonces con él, con nuestro querido Gustavo Gómez. Hola, muy buenas tardes, queridísimo Gustavo Gómez, ex fiscal en la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, aquí comunicados con él y siempre agradecidos de que podamos contar con tu presencia telefónica y con toda la información que siempre nos ayuda mucho para aprender y defender el ambiente. ¿Cómo estás, queridísimo Gustavo? Aquí estamos, Susana, preparándonos para otro viaje por el interior profundo salteño. Qué bello. Bueno, estaría muy lindo entonces que comencemos con este viaje, y comencemos aprendiendo, porque realmente quizás muchos oyentes no saben de estos encuentros y no saben que ya llevamos 15 encuentros, que ya se llevan 15 encuentros y vos nos vas a ir contando a qué nos referimos cuando decimos el 15º Congreso que se realiza en Salta, en el este de Salta, y la verdad que para nosotros es muy importante que nos comentes no solamente lo que se realiza este 24 y 25 de mayo de este año 2026 al este de Salta, sino cuál es la labor que vas a realizar allí y todo lo que nos puedas contar para que nosotros nos enteremos de todo esto tan importante que sucede en el país y que quizás no se publicita tanto y que es necesario que se conozca. Así que adelante, queridísimo Gustavo. Bueno, es el 15º Encuentro Nacional Aborigen, organizado por una ONG cordobesa que se llama Deuda Interna, con vínculos en la Universidad Nacional de Córdoba. Este encuentro se empezó a hacer hace ya más de 15 años atrás exactamente, y yo estuve en el primer encuentro, hace 15 años atrás. En aquella oportunidad a mí me pareció algo muy loco ir a un lugar donde ni siquiera figuraba en los mapas como aparecía Misión Chaqueña en aquel momento. Misión Chaqueña es una de las tantas misiones que tiene todo lo que tenga que ver con el bosque profundo donde viven los huichis, tanto en el este de la provincia de Salta como en el oeste de Formosa y de Chaco.
detenidos por las fuerzas de seguridad, aprovechando lo que era averiguación de antecedentes o alguna denuncia simple, como podía ser un caso de borrachera o cosas por el estilo, en donde los retenían y después los dejaban en libertad y los hacían trabajar, echando leña, pintando o haciéndolo cualquier cosa. Es decir, no les daban intervención al sistema de administración de justicia. Entonces, cuando me hacen el planteo, cuando Emilio, el presidente de la fundación, me hace el planteo, yo digo, mira, yo creo que lo que hay que enseñarles es hacer un habeas corpus. Me dice, ¿qué es eso? Digo, es un escrito muy sencillo de una página donde se puede pedir puntualmente, se puede pedir la libertad de la persona al juez. Es decir, si hay un policía que te detiene y vos haces un habeas corpus, estás obligando al policía a blanquear esa situación. En ese cuadro, en esa situación, en esa presencia mía allá, fue algo muy particular para mí, fue algo muy fuerte, porque les enseñamos, yo en ese momento fui con mi esposa, les enseñamos a hacer un escrito de habeas corpus en un lugar donde prácticamente lo único que se tenía era una especie de salón con electricidad y poco y nada. Para alojarme íbamos a otra ciudad que se llama Embarcación, y cuando yo termino de explicar y dar el habeas corpus a una comunidad muy numerosa de wichis que vivían ahí en Misión, que viven ahí en Misión Chaqueña, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Me parece que no entendieron mucho porque hablan wichi, que es su idioma. Y yo le digo, pero ¿y el escrito? Me dice, ¿qué tal si lo traducimos al wichi? El escrito de habeas corpus. Y digo, bueno, y con ayuda del cacique que era, y con con Emiliano, con los chicos de la fundación, hicimos un modelo de habeas corpus en wichi, para que todo aquel que tuviera algún problema de esa característica, de que lo detuvieran ilegalmente, forzadamente, o en base al código de faltas, o con cualquier excusa, pudiera presentar ese habeas corpus. Ese fue mi comienzo, estimada Susana. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, y además la compañía de tu hermosa esposa, ¿no? Qué atinado. O sea, ellos necesitaban comprenderlo, por supuesto, en su propia lengua, y esto también es algo muy importante porque es lo que sucede en general, ¿no? Nosotros nos manejamos en una sociedad con determinadas formas, estructuras, lenguaje, y evidentemente eso no lo tenemos en cuenta, y claro, fundamental, ellos necesitaban entenderlo en su propia lengua. Así que fascinante todo lo que nos contás, y además también el hecho de estos atropellos, ¿no? Que si no tenían en cierta forma un parate, un detener esto a través de la acción concreta, ¿no? De quienes realmente están atentos a estas cosas, eso sigue, porque es como no considerarlos seres humanos, no considerarlos que tienen derecho, y de hecho también pasa obviamente en otras comunidades donde no son de origen aborigen, ¿no? Pero bueno, quizás mucho más en la comunidad aborigen, que pueda suceder estos abusos. Ese fue el primer encuentro, o sea, la primera vez que vos llegaste a este Congreso Nacional Aborigen o Indígena, ¿no? Yo estaba leyendo ahí, Congreso Nacional, y ese encuentro se hizo allí entonces también en Salta, se hizo en Salta, y en ese mismo lugar se estuvo haciendo estos años, o por lo menos ahora este número 15 que se hace allí al este de Salta. Exactamente, es el 15º
la cantidad de hermanos aborígenes que tenemos que no tienen su DNI. Y como no tienen su DNI, o como muchas veces no se los inscribe, claro, el problema que existe es que son nadies. claro. Es decir, es posible, es una cosa horrorosa, pero entonces hay un juego muy fuerte del poder que busca desmadrar el bosque. Para ellos el bosque, la selva de esa región es su supermercado. Total. Vos imaginate que son, aparte son unos artífices maravillosos del palo santo, que es un árbol muy especial, que tiene protección como monumento nacional. Ellos están autorizados a tacharlo, a tallarlo. Sí. Entonces, es toda una defensa del medio ambiente que esta vez voy a incluir lo que es cómo hacer un pedido de informes a las autoridades ambientales de la provincia y de la nación, y además cómo hacer una denuncia penal por un crimen ambiental que no fue algo que yo haya dado allá todavía con los huichis de allí. Así que es un tema que se ha ampliado, digamos, por eso yo voy a estar 2 días ahí, el 24 y el 25. Bien, 24, 25 de mayo, en este Congreso Nacional Aborigen o Indígena, en el este de Salta, Misión Chaqueña. Seguramente van a haber muchos otros participantes. Va a haber pilagás, va a haber guaraníes. Bien. Sé que también vienen del sur algunos hermanos mapuches. Bien. Así que creo que va a estar nutrida la reunión en ese lugar. En este caso, con este tema tan importante que vos estás exponiendo, de la falta de documentación, ¿no?, a nuestros hermanos aborígenes, evidentemente para hacer un pedido de informes o para hacer en todo caso cualquier tipo de denuncia, uno tiene que identificarse. Así que seguramente a través de este encuentro quizás se activa, ¿no?, o se agiliza la posibilidad de que nuestros hermanos puedan tener su DNI para que en realidad puedan hacer estas presentaciones a nivel legal, supongo. Supones bien, porque aparte esta fundación, Deuda Interna, fíjate el nombre que tienen estos cordobeses. Deuda interna. Deuda interna. Bien. Esta fundación se encarga de eso. Se encarga de ayudarles a obtener la documentación que hace falta, a regularizar títulos de propiedad si hay que regularizarlos. Es todo un trabajo. Incluso creo que se tienen una especie de convenio con la Universidad Nacional de Córdoba en lo que se llama la Universidad Campesina, que van a dar charlas allí a esa zona del Chaco, ¿no? ¿Cómo sí. tenés idea, querido Gustavo? Y estamos, para quien recién conecta, estamos en la FM 93.5, la radio de la gente. Nuestro programa Estamos en Contacto, en la ciudad de Necochea, Buenos Aires, Argentina, con el ex fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, Gustavo Gómez. Un gran, y eso lo digo yo, un gran difusor, concientizador del cuidado del ambiente y la verdad un maestro, aunque sabemos tu humildad, pero realmente te admiramos, queridísimo Gustavo. Gustavo, ¿tenés idea, o realmente quizás después de tanto tiempo que no has ido, ahora cuando te vas a ese espacio y encontrás a nuestros hermanos aborígenes, quizás hay algunas cosas que han mejorado, pero idea de cómo están viviendo, si realmente ellos están en un espacio donde se pueden proveer de alimentos, si trabajan con el tema de artesanías o el tema de viviendas? ¿Tenés idea o, digamos, ya era muy precario cuando vos fuiste estas últimas oportunidades y no sabés cómo eso siguió? Bueno, a ver, ellos tienen una especie de conexión con distintas organizaciones y tienen, por ejemplo, una sala. En aquella vez que yo fui,
Sí. La primera, había un médico que se había casado con una dirigente aborigen de ahí. Bien. Y fue nombrado ahí por Salta como el médico, y tenían un dispensario en ese lugar. Sí. Uno de los grandes problemas era justamente el idioma. Y la cultura wichí tiene mucho de biomedicina en ese sentido, ¿no? Así que había todo un trabajo de los saberes que debían manejarse, y ellos justamente lo hacían con mucha sabiduría. Las condiciones en las que viven tienen que ver con sus modos ancestrales, pero por supuesto muy impactados por todo lo que tiene que ver con nuestras disciplinas y con las tecnologías. Tienen acceso a internet, por ejemplo, pero no todos, porque no son muy pocos los que pueden tener teléfono, y tienen que desplazarse a varios kilómetros para tener señal. Claro. Esa es una de las cosas. Tengo entendido que, por ejemplo, ahora con estas pequeñas tabletas que captan la señal de internet desde los satélites, ya están un poco más adelantados, pero las cabañas que tienen ellos, que son de maderas, son de madera y nylon. Es un tema, viven en condiciones que para nosotros no serían adecuadas, pero para ellos son las ideales, en ese sentido. Sí, sí. A mí me costó mucho ver la manera en que vivían, y la sensación que me dio siempre es que efectivamente tenemos una deuda tremenda con nuestras comunidades aborígenes, y el nombre correcto de deuda interna era lo más adecuado para identificar a lo que se estaba haciendo en ese lugar. Sí, es muy importante. Además, bueno, tenemos una historia, ¿no?, que no es solamente nacional, sino una historia internacional, que tiene que ver con el corrimiento, con la destrucción de todo lo que es autóctono, porque evidentemente el progreso trae, aparentemente lo único que le importa es el dinero, y entonces arrasar los espacios donde ellos están en naturaleza, donde tienen un estilo de vida que en realidad no están molestando a nadie, sino es todo lo contrario. Pero bueno, esto es un tema que viene de lejos, y últimamente este avasallamiento, ¿no?, que no solamente lo hacen en las comunidades aborígenes, sino realmente en todas partes, me parece que es algo que cada día está peor. Por eso esa labor tuya, que tiene que ver con concientizar, educar, enseñarlos cuáles son las herramientas que tenemos, por supuesto dentro de la órbita de la justicia, que es en el medio en donde desarrollaste tu labor y tu vida toda la vida, ¿no? Y que cada uno lo pueda hacer desde el lugar en donde se encuentre. Por eso realmente felicitamos a la Fundación Deuda Interna, y ahí es muy probable que vea la posibilidad de conectarme con ellos en alguna oportunidad para que puedan estar en el programa y podamos conocer mucho más, ¿no?, de ellos, y podamos sumarnos a las labores que ellos hacen. Así que es muy importante. Sí, yo te voy a pasar la comunicación, y te voy a contar la historia que me contó uno de los aborígenes. Dale, contanos. De aquella oportunidad. Contanos. Que yo después lo charlaba con los chicos de Deuda Interna, y me decían, sí, eso están contando ellos, pero no podemos nosotros ratificar si eso es cierto o no es cierto. ¿Por qué existe algo así como misión chaqueña? ¿Misiones de qué? ¿De iglesias católicas? No, son anglicanos. La iglesia que estaba allí, nosotros fuimos un día domingo, esta vez también va a ser un día domingo y lunes, Sí. es una iglesia anglicana. ¿Y por qué anglicana? Ocurre que en épocas allá, no sé si por 1930, 1940, 1950, los wichís se trasladaban más libremente por todo lo que es el bosque, y fueron
empezaron a matar. Para salvarlos, la comunidad anglicana, la iglesia anglicana, creó una suerte de misiones comprando tierras, comprando espacios importantes, donde se podían ingresar y eran como un santuario para los wichis. Es decir, el wichi que entraba ahí podía manejarse libremente dentro de ese territorio, dentro de esas cientos de hectáreas, y si no salía estaba seguro que nadie lo iba a perseguir, porque se largó como una cacería de indios wichí en aquellos tiempos. Cuando se produce la guerra de Malvinas, todos los pastores, porque cada una de estas misiones estaban a cargo de un pastor anglicano de origen inglés. Sí. Cuando se produce la guerra de Malvinas, se expulsan a todos los ingleses y quedan como parte de la iglesia anglicana, quedan los propios wichis y son nombrados por los propios wichis como pastores dentro de esa iglesia. Claro. Porque todo el obispo anglicano se tuvo que ir, etc. Conclusión, esas iglesias quedaron en manos de los wichis. Y es muy curioso porque yo fui a esa iglesia y me encontré que estaban ensayando cantos en inglés. Claro. Cuando yo escuché que cantaban en inglés, ese fue el motivo por el cual me acerqué y me contaron toda esta historia que te estoy contando. Por cierto que después volvieron los anglicanos, hoy hay un obispado anglicano que ayuda y controla y trabaja con todo lo que tiene que ver la pastoral de ellos, de todas esas misiones, que por eso se llaman así, misión chaqueña, y hay varias misiones con nombre de esas características. Qué interesante y qué importante, porque evidentemente algo tuvo que haber habido que haya detenido esa cacería, porque si no, al día de hoy no creo que hubiera quedado ningún hermano aborigen, realmente, ¿no? Así que evidentemente el de arriba, que se hace presente siempre, creamos o no creamos, asume, digamos, a través de quizás de una religión, quizás de una persona con ideales fraternos, ¿no? Acciones que en definitiva, obviamente, ¿no? Detienen semejante masacre. Pero bueno, es muy importante, es muy interesante, y obviamente que queda como un relato que seguramente se transmite oralmente, como hacen ellos, porque inclusive si hubieran quedado relatos escritos, además de haberlos escrito en la lengua de ellos, también hubieran sido destruidos. Así que aquí esto queda dentro del corazón de cada uno, ¿no? Y además también del hecho de, como decís vos, de extrañarse, de existir esos espacios anglicanos que canten en inglés y demás, porque evidentemente alguna conexión tuvo que haber, ¿no? Para que ese escenario se produzca en ese espacio, lejos de un país con habla inglesa, ¿no? La verdad que sí. Y te decía, yo dije Universidad Campesina, sí, y en realidad es Universidad del Monte, ese es el nombre correcto. Universidad del Monte, bien. Universidad del Monte es el trabajo que hacen esta gente de Fundación de Deuda Interna. Hace unos años atrás también se hizo un encuentro, se venían haciendo encuentros interculturales de mujeres, que se
respetando, digamos, un sistema natural, y en el caso de una complicación, que bueno, existe ahora la posibilidad de que eso se pueda resolver, sería en ese caso sí, ¿no? Ideal que pueda, digamos, recurrir la medicina convencional. Esto de ir, como decías vos en un principio, ¿no? Conectando saberes, entrelazando saberes, es algo, como yo te había contado en un encuentro que tuvimos también en radio, en el Estamos en Contacto, de la creación de este hospital, ¿no? Que existe en Neuquén, que ha hecho un entrelazamiento entre la sabiduría aborigen y la medicina convencional. Pero bueno, así es. Esto realmente es un paso muy importante, ¿no? Dar un paso muy importante, porque evidentemente los propios médicos que estaban atendiendo en Neuquén a comunidades aborígenes no sabían cómo resolver determinadas situaciones, porque obvio la salud está incluyendo muchos aspectos que tienen que ver con el ambiente, con lo que comen, con lo emocional, con un montón de aspectos, y evidentemente ellos, como decían, habían aspectos de la comunidad que no conocían, por lo tanto tampoco podían dar un diagnóstico tan exacto o inclusive certero, ¿no? Así que bueno, la apertura de uno de los médicos realmente, ¿no?, con una percepción abierta de lo que es la salud, fue la que impulsó la conexión con los sabios de la comunidad aborigen, y que juntos, después de muchos años, porque tuvieron muchos años de encuentros, reuniones, debates, pudieron encontrar ese punto en común, y ahora en Neuquén están trabajando tanto, ¿no?, la medicina convencional como la mapuche, así que me parece maravilloso. Bueno, con respecto a esta experiencia que vas a vivir, querido Gustavo Gómez, esperamos que luego que la vivan, que la experimenten, volvamos a tener un encuentro para que nos cuentes las percepciones de este 15º Congreso. Y si te parece, quizás hay alguna otra cosa más que podemos pensar con respecto a toda esta información de este 15º encuentro, que bueno, si se te surge, adelante nomás, y si no, vamos también después a entrar con la reforma de la ley de glaciares. Pero bueno, sigamos con te quiero hacer un comentario lateral. Sí. El viernes pasado, este viernes que pasó, estuve en Chilcas. Chilcas es una comunidad de unos 120 habitantes en el norte de Tucumán, bastante próxima a la ruta que lleva desde San Miguel de Tucumán, desde la ciudad de San Miguel de Tucumán hacia el norte de Salta. Sí. A 20 kilómetros, digamos, del límite entre Tucumán y Salta. Es una zona muy afectada por los agrotóxicos. Y resulta que allí hay una médica, Mariana, que se levanta todos los días a las 4 de la mañana para tomar lo que llaman ellos un taxi trucho o un remis rural, ese es el nombre para el gobierno. Se toma un remis rural para, después de 1 hora y media por esta ruta de Dios, llegar hasta el pequeño hospital que tienen ahí. Ella es la única médica, son con enfermeros y manejan un pequeño sistema de atención de urgencias. Son los únicos que están ahí atendiendo la salud de la gente de Chilcas, que empezaron a estar muy afectados en su salud por los agrotóxicos. Y fui a dar una charla sobre cómo hacer un pedido de informes en base a la Ley de Acceso a la Información Pública que tiene el Tratado de Escazú, etcétera, y me di con la cantidad de drones que ya están reemplazando los aviones fumigadores. Tremendo. Con lo cual me encontré también con que las autorizaciones para fumigar, que antes eran imprescindibles con los aviones y había algún tipo de control, hoy
hoy es casi imposible tener una idea con qué y cuándo y cómo se está fumigando. Y las versiones más duras que vi, lo que me relataban ahí, es que muchos de los agrotóxicos no están registrados como corresponde a nuestras leyes nacionales y provinciales con respecto a los agrotóxicos, sino que son contrabandeados de otros países. Entonces, no sé, el agua de ahí, por ejemplo, es un agua que tiene mucha sal, entonces no se puede tomar. Tiene que ir a muchas profundidades y traer bidones en otras oportunidades, pero me di, por ejemplo, con, según ellos, elevados niveles de agrotóxicos que están llegando a las napas de agua más profundas. Tremendo lo que contás. Vos te das cuenta que no hay sector del país que no esté avasallado, pero a un nivel realmente extremo, como si habría una intención de que desaparezca toda la humanidad o toda la población y solamente la tierra quede para expoliar, para sacar, para arrancar, para destruir. Realmente esto es porque en los sectores donde te vayas, destrozos están haciendo. Sí. Y te aseguro que no son los drones que vemos en televisión chiquititos, no. Son drones que son como la mitad de la caja de una camioneta, para que tengas una idea. Impresionante. Que cargan 100 litros de agrotóxicos. Y que es tremendo porque desplazan y le importa poco y nada a quién contaminen y cómo contaminen. Así que bueno, nada, para contarte eso también, que estuvimos dando una charla e hicimos un taller que se me ocurrió subirlo a internet, a las redes sociales que tengo, porque había un anciano, por ejemplo, de 82 años, que él quería aprender a hacer un escrito de pedidos de informe. Entonces dijimos, bueno, a la mañana damos la charla de cómo hacerlo, lo que significa, etcétera, 2 horas de explicaciones, unas 20 personas, no había mucho más, pero nos comimos unas empanadas que trajeron ahí nomás los campesinos de la zona, sí. E inmediatamente hicimos un taller de cómo hacer pedidos de informe. ¡Qué maravilla! Y cada uno empezó a redactar su propio pedido de informe que yo iba aconsejando según. Entonces, este abuelo hizo un pedido de informe para preguntarle al Ministerio de Salud cuántos casos tenían registrados por la afectación de los agrotóxicos. Seguramente ellos ninguno, porque no les interesa esa información. ¡Qué maravilla! Otro a un municipio que es el municipio central de ese lugar. Y el otro a la Secretaría de Agricultura para que le informe, porque resulta que Tucumán tiene una ley de drones. Ah, mira. Para que informe si tienen registrados los drones y si tienen permisos para pilotear esos drones. Bien. A ver, creo que se puede hacer mucho en tantos lugares, pero cada vez me sorprendo más. Yo nunca termino de asombrarme con lo que la gente todos los días me acerca. Sí, porque en realidad vos le vas llevando una esperanza, pero con acciones concretas, ¿no? Y realmente el avasallamiento, como nosotros decimos, es tan extremo, y las consecuencias que están haciendo en la gente son tan tremendas que evidentemente no queda otra que actuar, ¿no? Lamentablemente a veces eso pasa en la vida también, cuando las pruebas son demasiado fuertes es cuando uno da el pivot hacia arriba, ¿no? Así que cuando vemos eso, verdaderamente sentimos esperanza, pero sí es verdad que obviamente Gustavo tendría que estar en todos los espacios de la República Argentina, y obvio que su propia corporalidad le da para estar aquí o allá, pero debe haber reclamo por todas partes. Sí, vamos a ponernos al día con la ley de glaciares. Sí, por favor, me parece muy bien, porque bueno, lo que hemos leído, decime vos si me equivoco, corregime por favor. Había leído que había un reclamo, digamos, por el tema de la reforma de la ley de glaciares, el perjuicio que esto provocaría y demás.
dice que se hizo un amparo que superaron más o menos las 850.000 personas que recurrieron a un amparo. Después estuve viendo cómo se está moviendo esto y ahora parece que está a favor otra vez del gobierno, digamos, cómo van resolviendo las cosas, pero bueno, qué mejor que escucharte, querido Gustavo Gómez, y saber cómo viene todo esto. Adelante. Bueno, como sabía que vos me íbamos a charlar este tema porque me lo habías anticipado, estuve chequeando mis registros y buscando información. De momento hay 4 acciones de amparo iniciadas. La primera que se hizo, y esto es importante y ya te voy a decir después por qué. La primera que se hizo fue en la ciudad de La Pampa, por el gobierno pampeano. ¿Por qué? Porque el gobierno pampeano entiende de que es esta modificación de la ley de glaciares que pone en manos de los gobernadores la administración de los glaciares, que pone en manos de los gobernadores decidir si un glaciar se puede destruir o no se puede destruir, afectaba al gobierno de La Pampa, al pueblo pampeano, porque iba a modificar también la cantidad de agua y del cauce de los ríos que van desde Mendoza hacia La Pampa. Pelea histórica si la hay, el agua de Mendoza y el gobierno de Mendoza y el gobierno de La Pampa. Pero esta vez se tradujo en una acción de amparo. Esta acción de amparo fue presentada por el gobernador y se pidió la medida cautelar de suspender la aplicación de la ley porque el gobernador de Mendoza tiene en carpeta un proyecto que ya se está trabajando y mereció la aprobación del Congreso Provincial de Mendoza, que es el proyecto San Jorge. No sé si lo has escuchado hablar. No. Es un proyecto minero que se va a instalar en Uspallata, una zona muy complicada con unos ríos importantes como el río El Tigre, por ejemplo. Para que tengas una idea, piensan consumir unos 120 litros de agua por segundo. Sí, desastre. Conclusión, eso es un recurso de amparo pidiendo esa medida cautelar. El juez federal de La Pampa le ordenó tramitar el amparo, es decir, autorizó a tramitar ese amparo, pero le negó la medida cautelar. Así que el gobernador hasta aquí de Mendoza puede hacer lo que quiera en apariencia, y esto es de comillas. El segundo recurso que yo conozco que en razón del tiempo se ha interpuesto es uno en Santa Cruz, donde la gente de la zona de la cordillera del Calafate, en función de la protección de los glaciares del Perito Moreno, planteó ante el Juzgado Federal de Río Gallegos también una acción de amparo con una medida cautelar para impedir la aplicación de las modificaciones de la ley de glaciares. ¿Qué ocurrió en esta segunda oportunidad? Que el juez federal de Gallegos hizo lugar a la medida cautelar. Es decir, ordenó no aplicar la ley, las modificaciones hacia la ley de glaciares. La gran pregunta que se hacen todos es si eso beneficia a todo el país o solamente es algo que se impone en la cabeza y en la protección de los glaciares de la provincia de Santa Cruz. Yo no tuve acceso a la sentencia, pero lo que me han dicho algunos colegas santacruceños es que efectivamente es local, no se trata de algo para todo el país. El tercer recurso de amparo es el que presenta este grupo de organizaciones no gubernamentales que vos señalaste, apoyado por 850.000 ciudadanos. No es que hay 850.000 ciudadanos que presentaron un recurso de amparo, sino que lo presentan algunas ONG y esas ONG acompañan las firmas y las adhesiones de 850.000 personas. Ese amparo, por una cuestión que está vinculada a una decisión de la Corte Suprema,
se hace en la Pampa. ¿Por qué? Porque cuando vos haces un primer juicio que tiene que ver con una materia igual, idéntico al tema en conflicto que se plantea en otros juzgados federales del país, a eso se le llama un proceso colectivo. Hay un registro que creó la Corte Suprema de Procesos Colectivos que obliga que todo juez federal que reciba una demanda, un juicio, un amparo, etcétera, lo tiene que girar al primer juzgado que intervino en ese proceso colectivo. El juez de La Pampa, cuando recibió su juicio, se inscribió en el proceso colectivo. El juez de Gallegos se inscribió en el proceso colectivo. Esta ONG están inscritas en ese proceso colectivo. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Todavía el juez no decidió si se hace o no lugar a la medida cautelar. En algunos lugares, en algunos medios dijeron que sí, porque entendieron de que si le habían dicho que sí, que no al gobierno de La Pampa, al gobernador de La Pampa, bien podía decirle también que no a estas organizaciones. Pero de momento no hay. Y hay un cuarto amparo que a mí me llama mucho la atención, pero mucho la atención, que es el que hizo un legislador rionegrino en un juzgado civil y comercial provincial de El Bolsón. Vos sabés que la cordillera nuestra, esa puntita que tiene la provincia, esa colita que tiene la provincia de Río Negro, que está tocando el límite con Chile, esa cola donde está asentado San Carlos de Bariloche, donde está la localidad del Manso, donde está la ciudad de Bolsón, tiene glaciares. Ahí está el glaciar Negro, el glaciar Tronador. Entonces este legislador lo plantea en un juzgado provincial. Todavía no hay una decisión de ese juzgado provincial, pero a mí me llama la atención porque, en resumen, es una demanda contra una ley nacional y debió haber sido hecha en el juzgado federal de Bariloche, no en un juzgado civil y comercial del Bolsón. Este es el panorama en todo el país. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que los catamarqueños, los sanjuaninos, los riojanos no hayan hecho recursos amparos en esta provincia contra la ley. Pero al menos hay estas cuatro y vamos a ver cómo evolucionan. La impresión general es que hay una medida cautelar que va a proteger los glaciares en Santa Cruz, que no va a poder modificar el juez federal de La Pampa cuando le llegue el expediente, y que de ahí además, cuando se junten todos, le van a dar traslado al gobierno nacional para que vaya a defender la ley de glaciares. Este más o menos es el resumen. No sé si está ahí muy cruzado, a veces esto de ser abogado me juega en contra. No, sí, te lo entendimos y de hecho, bueno, después del programa nosotros lo vamos a pasar como siempre, lo vamos pasando a Telegram, lo pasamos también lo pasamos a YouTube, al canal de Susana y Rosy, así que en realidad lo van a poder seguir escuchando las veces que sean para poder interpretar, ¿no? Lo que no quedó claro lo volvemos a escuchar. Aparte tenés una capacidad docente extraordinaria, así que en realidad, si bien son términos que están vinculados a la justicia, los explicás muy, muy bien. No creo que tengamos más tiempo, mi querido. Nosotros estamos haciendo este programa. A ver, sí, tenemos unos minutitos más. Y con respecto a estos dos temones, porque realmente tanto este Congreso Nacional Aborigen o Indígena como el tema de la ley de glaciares, que quizás esto último es lo que más está en todos los medios, ¿no? Está en todos los medios. Es importante, pero por supuesto que cada uno de las localidades, de las provincias, los espacios de la República Argentina tienen sus propias luchas, ¿no? Tienen sus propias luchas, que son muchas, que son realmente muchas.
Y esto de que en realidad, como decís vos, estos reclamos, amparos o medidas cautelares que se van pidiendo, en este caso hablando de la ley de glaciares, pero suponte temáticas que están vinculadas con agrotóxicos, otras que están vinculadas con otras problemáticas, deforestación y demás, cada lugar, claro, lo va haciendo localmente, ¿no? Cada lugar lo va haciendo localmente. Y yo lo que te quiero preguntar es, en realidad no hay forma de hacerlo diferente, ¿verdad? Porque aquí, digamos, hay un denominador común y es contaminar, destruir y realmente quitar vida. Pero yo lo que te consulto es esto: no queda otra que cada lugar vaya haciendo su presentación por lo que está viviendo específicamente en su territorio, excepto en este tema de los glaciares que, bueno, involucra a todo el país, ¿no? Pero bueno, esa es una pregunta. Yo creo que estás hablando con una persona que ha actuado en un nicho muy reducido del campo del derecho, como son los delitos ambientales, y un poco más grande, si vos querés, el derecho ambiental. Pero la realidad es que el gran problema que siento, que palpo, es que muchas veces delegamos nuestros derechos en representantes, como pueden ser los diputados, los concejales, el gobernador, el presidente. Estamos acostumbrados a delegar el ejercicio de nuestros derechos. Y también lo hacemos en el ámbito, en la zona de los derechos ambientales. Se la delegamos a ONGs, a organizaciones no gubernamentales. Mi discusión en los últimos años tiene que ver con por qué estamos delegando. ¿Por qué no podemos cada uno empezar a ejercer en su propio espacio esos derechos que se tienen? Porque tenemos las herramientas, la ley nos da esa herramienta. No tenemos por qué delegar lo que podemos ejercer en nombre propio. Y mi esperanza en todos estos viajes que hago es suscitar esto, suscitar la idea de que cada ciudadano tiene derechos que no puede, que no debería delegar, que debería ejercer propiamente para proteger su ambiente, para proteger su entorno. Quizás es demasiado complejo para un programa de radio. Un colega me dice: no, Gustavo, eso es política, no te metas ahí. Pero la verdad es que lo que intento es que, a ver, hermano Wichi, ¿sabés vos que tenés un escrito de habeas corpus para liberar a tu hijo que por ahí lo metieron preso con alguna excusa tonta? O hermano de Mendoza, ¿sabés que tenés la posibilidad de obtener información sobre qué está pasando con las minas de uranio en el sur de Mendoza? Es decir, que cada uno ejerza su propio derecho. Y antes que cierre el programa, quiero tirarte una perlita. Sé que estás volviendo de Quequén. Sí, exactamente. ¿Sabés que ese programa, sí, lo hicimos grabado? Quiero decirte esto. Hay que pensar, porque vos sabés que en el 2004 se hizo una consulta vinculante en Quequén, en el marco de ese reclamo que están haciendo los vecinos pidiendo la autonomía municipal. Sí. Vos sabés que se hizo una consulta popular no vinculante allá en el 2004 y al 24 se hizo los 20 años. Y ahora están insistiendo con este tema. Hay una posibilidad de que también se utilice algún instrumento judicial en ese sentido. Yo creo que los vecinos de Quequén, que están manejando esto desde el punto de vista político, tendrían que también pensar si no tienen alguna herramienta judicial para reclamarlo. Es impresionante lo que me decís. Es impresionante lo que me decís. Bueno, esto es para mí, y si vos estás disponible, obviamente ahora vas a estar ocupado con la ida para allá, pero esto, te digo, amerita un encuentro con la gente autonomista de Quequén y además también con el público, para que pueda entender que hay otra herramienta más después de las tantas que se fueron utilizando, de las tantas promesas
porque realmente acá hay gente muy valiosa en Quequén. De hecho, es verdad, ahora este programa nosotros lo hicimos grabado porque yo estoy viajando para Quequén ante la legislatura de La Plata, acompañando a nuestros vecinos con esta impronta, con esta necesidad de poder ellos manejarse independientemente en forma autónoma y dejar de ser el patio trasero de Necochea, porque realmente da pena, y te digo sinceramente, porque yo, si bien estoy en la zona de Necochea, pero es lo mismo, Necochea que Quequén, estamos unidas por el puente Hipólito Yrigoyen, que es algo que yo siempre digo, yo amo Quequén. Una cirugía muy complicada que yo tuve en el 2004, me lo hicieron ¿dónde? En Quequén. Infinidad de atenciones, no solamente médicas, sino de muchas otras circunstancias extraordinarias, donde se vivió, donde lo viví, en Quequén. Entonces, esto es algo que vos decís, no, pero si vos estás en Necochea. Sí. Te tiro la semillita. Me encantó. Te tiro la semillita y después vemos si puede de alguna manera florecer. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, mi querido Gustavo, yo creo que fue, como siempre, un encuentro donde no solo aprendimos, sino que estuvimos en contacto con una persona con mucho conocimiento y con un corazón enorme. Así que para nosotros es un placer cada vez que te encontramos. Te comprometemos al encuentro posterior a este gran congreso que se hace en el este de Salta, el congreso, el 15º Congreso Nacional Aborigen o Indígena, acá en nuestra República Argentina, y por supuesto esa perlita ahí que nos tiraste al último momento es como para que luego la conectemos y comencemos entonces a aprender esa herramienta. Te agradezco y te agradecemos de corazón cada vez que estás con nosotros, y esa excelente predisposición y esa luz que va llevando a toda la Argentina. Gracias. Un beso, Susana. Adiós. Chao. Nancy Christensen, terapeuta en baños de bosque y en constelaciones familiares. Comunicate con ella al 2262414513. Introducirte a través del baño de bosque a este maravilloso mundo de la naturaleza para que cada una de tus células conecte con el espacio, conecte con el lugar y seas parte de ese bosque. Baños de bosque, una experiencia extraordinaria creada por un médico forestal japonés. No es caminar por el bosque, es penetrar en la energía del bosque y que eso se haga carne en tu piel y en tu mente. Llámala, es una experiencia extraordinaria. 2262414513 y también constelaciones familiares para poder entender muchas realidades que hoy no encontrás respuesta. Situaciones, determinadas acciones que haces que no dan los resultados que vos estabas esperando. Repeticiones. Grandes incógnitas en tu vida pueden ser resueltas a través de esta experiencia de constelar familiarmente. Nancy Christensen, llamala al 2262414513 y disfruta cada una de estas experiencias. Florería No Me Olvides, calle 62, esquina 65. La esquina más bella de la ciudad de Necochea te espera con todo tipo de flores y plantas, de interior y de exterior. Lo que tú desees, tanto para ti misma como para regalar, lo encontrás en Florería No Me Olvides, un bello lugar para también introducirte en un mundo mágico de colores, de aromas y de texturas. Calle 62, esquina 65, envíos a domicilio al 2262414343. Carnicería Las Carretas, calle 521, número 1320, Quequén.
excelente calidad, excelente atención. Carnicería Las Carretas, tu lugar.